Hey, soy Isra García. Bienvenido a Disrupt Everything Podcast Series. Reinventarse a uno mismo, de todas las formas posibles. Utilizar ese 1% que marca la diferencia, enmarcar la diferencia y cambiarlo todo. Experimentar, intentar diferente, prototipar, despuntar, sobresalir de uno mismo y hacer accesible lo inaccesible. Hacer en la práctica lo que en la teoría parecía imposible. Destrozar perfecto y habilitar imposible. En este podcast encontrarás superhábitos, habilidades, núcleo, ultraproductividad, la calibración, optimización y sincronización de las 4 dimensiones del potencial humano: física, emocional, intelectual y espiritual. Entrevistas a los más grandes disruptores que he podido encontrar, que conozco y a los que puedo acceder. Grandes líderes de la talla de Robin Sharma, de la talla de Seth Godin, y personas completamente fuera del molde, fuera de la caja de la caja. Espero que lo disfrutes y que resuene contigo, que lo utilices, que lo aproveches, que lo maximices y que te suscribas, le des a la campana para que cuando haya nuevos episodios te notifiquen, que le des un like para poder alcanzar a más personas. Y cualquier duda, pregunta, petición, invitado, lo que sea, espero tu comentario porque lo vamos a tener muy en cuenta y tan pronto como pueda responderé. Gracias por tú, gracias por sobresalir y gracias por encontrar el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti. Vamos a ello. Bienvenidos a Disrupt Everything, podcast series by Isra García. Reinvéntate a ti mismo y cambia lo que más te importa. Hola, bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio con la disrupción, con la reinvención, con la innovación, con el cambio, con el liderazgo, con hacer que las cosas sucedan y reinventar a nosotros como personas y también a nuestras empresas y a nuestros proyectos y a nuestras profesiones. Esta es una nueva cita con Disrupt Everything Podcast Series. Este es un nuevo episodio de reinvención personal y profesional. Y hoy tenemos una persona que desde que hablé la primera vez con ella tenía unas ganas enormes de entrevistar, conocer y poder preguntarle lo que realmente me surgió toda esa curiosidad en torno a esta figura que ahora mismo te voy a presentar. La conocí hace apenas 2 meses en el curso de bolsa de mi amigo Joseph Agram. Ella era la chef. ¿Y quién es ella? Ella es Charo Val, empresaria, propietaria de varios negocios, diseñadora y creadora y defensora del concepto cocina sostenible y directora del proyecto La Alacena del Gourmet, además de ser chef en diferentes restaurantes de renombre, ser consultora para otros muchos de Ibiza principalmente y luego otras ciudades de España, aparte de estar envuelta en 1001 concursos, premios, galardones relacionados con el mundo de la gastronomía. Y ahora mismo estamos en uno de los restaurantes donde ella desarrolla sus labores como chef, consultora, consejera en Calabasa Beach Club en Ibiza. Y ella es, por fin, Charo Val. Charo, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Bienvenido a mi casa, bienvenido a Ibiza, bienvenido a mi sitio, ¿no? Al sitio que me ha hecho pues crecer profesionalmente y personalmente y pues ahora mismo ser quien soy hoy en día, realmente. Charo, mi primera pregunta, bueno, pues si escucháis un poco de música de fondo, es que hemos tratado de revivir el ambiente, sonido ambiente 100%. Estamos en medio de la playa,
aquí en la cala, en Calabasa Beach, música de fondo, preguntándole ahora mismo los camareros, un compañero preguntándole a Charo que por favor vinieran. Antes me la han robado aquí, me la han robado media hora donde se ha tenido que ir con su equipo a tener esas típicas reuniones que se tienen en los momentos de mayor trabajo, y más ahora mismo en Ibiza, que está la temporada en completa ebullición. Y Charo, la pregunta por la que yo quiero empezar, y la que ya te cedo el micro, que creo que es una pregunta trascendental, es: Charo, hoy en 2018, ¿cuáles han sido esos momentos estelares, esos momentos remarcables, esos hitos que han llevado a Charo de ser una chica, una niña de un pueblo, a estar donde está ahora mismo y hacer lo que hace? ¿Y qué es lo que más recuerdas que te ha marcado en todo ese tiempo? ¿De dónde vienes? ¿Cómo has llegado y a dónde vas? Menuda pregunta. Casi nada, vaya tela. Bueno, pues lo primero y lo mejor de todo es haber nacido en un pueblo y haber crecido en la libertad de movimiento, que es un poco lo que marca mi vida, ¿no? Como yo me defino, es cocinero nómada, cocinero sin cocina. Una vez la tuve y me di cuenta que no era lo que yo quería. Tú no me puedes atar, yo soy un pájaro, una pájara con alas, una pajarraca, y lo que más me gusta pues es lo que ya empecé a hacer desde pequeña, ¿no? Porque yo vivía en un pueblo de 3.500 habitantes en la falda del Monte Moncayo, que se llama Ágreda, pero en cuanto pude tenía las llaves de casa de mi abuela, de mi otra abuela, de mi tía, y lo que hacía era pues una noche dormía en un sitio, otra noche en otro, a veces me quedaba en casa con mis padres, pero normalmente lo que intentaba era ser libre y libre de movimiento. Mi gran libertad me la dio el carnet de conducir y pude empezar a hacer mis primeros viajecitos, pero el primer viaje que marcó mi vida fue la primera vez que yo pude salir de España, y me marqué un viaje de 1 mes y medio. Me fui a Nueva York con una amiga, me fui a México, estuvimos 1 mes viviendo con una familia mexicana maravillosa a la cual adoro y que tengo en mi corazón siempre presente, y eso me hizo pues decir, coño, esto es lo que yo quiero viajar, quiero vivir. Y a partir de ahí, pues la primera oportunidad que tuve de marcharme del pueblo, no porque no estuviera bien allí, sino porque yo necesitaba volar, soy una pájara, y volé al Pirineo, y tuve allí la suerte de aprender todo lo que sé o lo que sabía entonces acerca de hostelería, restauración y hotelería, de la mano de Gustavo Piedrafita, que era el coordinador general de la estación, y quien me enseñó y quien me encauzó un poco esa manera de gestionar mi energía a través de un trabajo que en aquel momento estaba generando y formando. Yo nunca hubiese pensado que hubiese sido cocinera. Mi relación personal con mi familia viene a través de lo que es el monte, la montaña, el bosque, la naturaleza. Y una vez que conseguí profesionalizarme en el mundo de la cocina, he aunado esas dos fuerzas, esas dos los motivos de mi vida, que es un poco la protección de la naturaleza para futuras generaciones y la gastronomía marca España, defender el producto español y llevarlo por bandera a cualquier país del mundo que visito. He viajado a la ONU, he sido conferenciante, eso es un antes y un después en mi carrera profesional. Debido a este movimiento. Debido a la cocina sostenible, que junto con PEF España, que es una asociación internacional sin ánimo de lucro, que se dedica a la certificación forestal de los bosques privados para tener una mejor gestión medioambiental y poder gestionar los bosques de una manera sostenible, enseñar al propietario particular a vivir de los recursos naturales del bosque y a través de esos recursos proteger el bosque, porque todo lo que genera economía, desgraciadamente, es la realidad, pues se protege y se cuida. Si aprendemos a recoger esas castañas, frutos secos, setas, a producir trufa, pues siempre vamos a proteger ese bosque y nos va a ayudar también con esos recursos naturales que nos generan economía a proteger y a cuidar el bosque, ¿no? Y el entorno natural. Hicimos un libro en el 2014, fuimos premiados por el premio Burman al mejor libro de gastronomía escrito de cocina española y sostenible, escrito en el año 2014 en español. De ahí
ahí viajamos a la ONU, presentamos delante de todos los mandatarios del mundo nuestro proyecto de cocina sostenible, España como pionero. PEF es una asociación internacional a nivel mundial, pero en ningún país se les había ocurrido pues a hacer ese aprovechamiento de los recursos naturales para generar economía, para proteger los bosques para futuras generaciones. Tengo 2 hermanas maravillosas que se dedican a la protección de la naturaleza, cada una en su estilo. Una ha sido directora de 2 parques naturales en Navarra, la otra es coordinadora de medio ambiente en el gobierno de Aragón, y por qué no yo podía llevar a cabo esa inquietud que tengo desde pequeña por la naturaleza a través de la gastronomía, y así lo hicimos. Es para mí la defensa del producto nacional, del productor rural, de generar economía para que esos pueblos que se nos mueren puedan seguir hacia adelante, y bueno, dar mucha guerra sobre todo, y ser un poco protestona. Es un poco lo que me ha llevado a estar donde estoy hoy en día, que es el sitio más maravilloso del mundo para mí, que es la isla de Ibiza, que me ha proporcionado ya un equilibrio emocional, un equilibrio mental y un equilibrio a nivel espiritual que me está haciendo pues tener cada vez más éxito y pues crecer y ser cada vez mejor persona, sobre todo. Casi nada, casi nada, casi nada. Vaya viaje, ¿no? Vaya viaje, vaya viaje. Estoy tratando de digerir todo lo que has dicho en tan poco tiempo, tan condensado, tanto vivido. ¿Con qué te quedas? Con las personas. Me quedo con la gente. ¿Quién te ha marcado? ¿Quién te ha inspirado? ¿Quién me ha inspirado? ¿Y por qué? Me ha inspirado toda la gente con la que he podido relacionarme, aunque hayan sido 5 minutos. Me ha inspirado la gente que he conocido en mis viajes. Me ha inspirado Cuba, que me ha ayudado mucho en el nivel espiritual. Me ha inspirado gente buena con la que he tenido la suerte de convivir. A las personas hay que escucharlas. Y hay gente haciendo cosas muy grandes y muy bonitas, con historias preciosas que contar, que nadie escucha. Y yo creo que todo lo que... Yo casi no tengo estudios firmados, ¿no? Con diplomas. Pero he estudiado en la vida y sobre todo preguntando, ¿no? Porque ignorante no es el que pregunta, sino el que no pregunta, porque siempre se quedará con la duda. Yo he aprendido de las personas, he aprendido de observar. ¿Qué es lo más importante que sientes que has aprendido a día de hoy? Lo más importante que siento que he aprendido, pues no juzgar y el respeto y tener compasión. Compasión, qué palabra tan bonita y qué poco usada, porque creemos que compasión es pena y es todo lo contrario. ¿Qué es lo que tú sientes que has aportado al mundo? ¿Qué crees que has cambiado? Porque has cambiado bastante. Bueno, eso espero. Bueno, en realidad el meterme un poco con el proyecto de cocina sostenible, sobre todo lo más bonito ha sido divulgar y llevar de aquí para allá ese conocimiento adquirido por lo que me ha enseñado mi padre, lo que me han enseñado mis hermanas, lo que me ha enseñado la gente con la que he trabajado, la gente que he conocido, y yo pues he intentado enseñar a todo el mundo con el que me he encontrado y que le ha interesado un poquito más, o a ser un poquito mejor, o una filosofía o otro punto de vista, mejor dicho. Más bien es otro punto de vista, y ya la gente por sí misma, la gente es inteligente. Cuando tú les das otro punto de vista, dicen, coño, es que igual tienes razón, y hay más formas de ver la vida. No solo hay una comida, ni una religión, ni una forma de pensar, hay muchas. Por eso hay que ser compasivo con los demás y ponerte siempre en la piel de otro para poder entenderle. Y tú creas, junto con la cocina sostenible, creas un proyecto, un negocio que se llama La Alacena del Gourmet, que va un poco también alineado con la cocina sostenible, con los productos de calidad de España. ¿Qué supone esto en tu vida, crear este proyecto, y cuál es el objetivo del proyecto de La Alacena del Gourmet? Primero, sacrificio. 11 años de trabajar 24 horas al día, de no ocuparme de mi futuro personal, o llamémoslo así, sino solamente el profesional. 11 años de sprint, de correr, de crear, de probar, de equivocarme, de caer, de levantarme. Soy un poco ave fénix, aunque es un tópico, pero realmente
Me comí la crisis con la mano abierta en toda la boca. Tuve que tocar fondo, coger impulso, volver a salir hacia arriba, reinventarme, llevarme mi alacena de un lado para otro hasta que encontré el sitio que es Ibiza, que es una puerta y una ventana abierta al mundo donde puedo enseñar esa grandeza, ¿no?, de nuestra gastronomía, puedo chulearme, puedo vacilarle a quien quiera acerca de los productos que tenemos, puedo presumir de aceite, puedo presumir de jamón, puedo presumir de personas que tienen nombres y apellidos, puedo presumir de productores que están en su pueblo dando el do de pecho para conseguir un producto de excelentísima calidad. No tenemos que envidiar a ningún otro país, ni mirar, o sea, hay que mirar a la competencia, pero para darnos cuenta que lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal y tenemos que mejorar. Pero sobre todo, la alacena es un proyecto en constante crecimiento, en constante movimiento. Este año en el Congreso de IP en Madrid nos han dado premio a nuevos modelos de negocio. Me ha parecido pues algo flipante porque bueno, tú haces las cosas para tu propia satisfacción y para generar riqueza a tu alrededor y conectar personas, que es una de las cosas que más me gustan, que es conectar gente. Conecto un futbolista del Real Madrid que viene a Calabasa y que prueba el aceite de Juan Barral, que está en Tudela, en un pueblo pequeñito al lado de Tudela, conoce a Juan, se enamora de su aceite y compra el aceite de Juan para el resto de su vida. Y como eso, pues personas alrededor del mundo. En Cuba tenemos un proyecto muy chulo junto a Javier Ajenjo, que es una persona de luz, un tío de corazón, es el director y dueño del Sonorama, Festival Internacional de Música, y junto con Javi tenemos una beca que damos a chicos que conocemos personalmente en Cuba y les ayudamos a tener un futuro, pero con la condición de que luego compartan el conocimiento que tienen con esa beca con el resto de sus compañeros, ¿no? Así es. Nos lo traemos desde Cuba. El proyecto es la beca Sonorama. Sí. Creamos el año pasado la beca Sonorama, tenemos ya el primer becado, se llama Ronnie, es un chico cubano que es un máquina, un crack en la gastronomía, viene de familia, madre cocinera, padre cocinero, con poca posibilidad de poder evolucionar y de salir de allí, pero con muchas ganas y con mucho corazón. Y este año, por primera vez, a través también con el apoyo de la Consejería de Cultura del Gobierno de España, AECID y la Embajada de España en La Habana, vamos a conseguir que Ronnie venga a España, le vamos a tener como lo que podamos, un mes, 2 meses, lo que nos dejen, adquiriendo conocimiento aquí para que luego cuando llegue a La Habana lo comparta con el resto y divulgue, siga divulgando la grandeza de nuestra gastronomía, de nuestro producto, de nuestro buen hacer y sobre todo de conocer a personas que realmente no hay que perder la esperanza en el ser humano. Que hay gente con buen corazón y gente haciendo cosas de corazón y cosas buenas y cosas bonitas. Entonces no solo creas un proyecto, haces una cocina sostenible, montas en negocios, sino que además te esfuerzas por generar un impacto positivo en personas que tienen menos oportunidades que nosotros. Sí. Cuando hablé contigo no me equivocaba y creo que nos estás demostrando que eres una persona disruptiva porque primero sabes, y lo has dicho muy bien, que para alzar el vuelo hay que tocar fondo. Y luego no solo hay que tocar fondo, sino hay que dar lo que tienes a las personas que no tienen tanto como tú. ¿Cuál crees tú que es el...? Porque tú no naces así, ni yo tampoco. ¿Cuál fue el cambio fundamental que te hizo la vida? ¡Pum! Bueno, yo no sé si no naces así, ¿eh? Porque mi abuela me reñía cuando yo era pequeña. ¿Cuándo te das cuenta de eso? Dices, Dios. ¿Sabes qué pasa? Que la familia, la raíz... A mí me ha hecho todo, porque en realidad yo soy de la Cruz Roja desde que tengo 5 años. He ido toda mi vida a campamentos de verano. Me han enseñado a compartir con los demás, a ir con la huchita pidiendo para que haya niños. Yo en mi cole, en Parvulitos, tenía la cabeza un negrito, ya ves tú que gore, donde se le echaba la monedita para los negritos de África. Mi familia siempre ha tenido esa generosidad por ayudar a los demás. Mi papá era bancario, fíjate cómo ha cambiado la banca, pero yo le he visto ayudar a gente. Yo le he visto dejar tierras a gente para que puedan labrar, tierras que igual mi familia no utilizaba. He visto la generosidad de mi madre guardando toda la ropa de nosotras 3, porque somos 3 hermanas, y pasándosela a otra familia que eran 4 niñas que iban por detrás nuestra. Entonces, yo lo he vivido, tronco. Al final, pues bueno...
me ha hecho pues querer ser así. Además es que me siento bien, que en realidad también es como un poco egoísta, ¿no? Porque bueno, me siento bien haciéndolo, compartiendo. Mi abuela me decía, pero ¿por qué sacas todos tus juguetes a la calle y juegas tú con un palo y una piedra y el resto de los niños están rompiendo tus juguetes? Mi abuela nunca lo entendió, pero yo era feliz haciendo eso, viendo a los demás disfrutar. Quizás por eso entré en el mundo de la cocina, porque para mí no hay nada que más me satisfaga que generar felicidad, y lo he hecho y lo he encontrado a través de la gastronomía, de un buen plato. ¿Cuál crees que es el plato que más ha hecho disfrutar a la gente de tu alrededor que tú has cocinado? Qué complicado. Joder, seguro que era un día que teníamos más hambre que lo que fuera o teníamos frío, porque... ¿Qué plato tú has visto actualmente sí, que haya disfrutado la gente más de todos los que has hecho? Bueno, aquí en Calabasa he visto a gente echarse para atrás probando creaciones nuestras, y aquí en Ibiza... ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, pues mira, tenemos ahora mismo un plato que construí el otro día, que así de broma le pusimos la ensaladilla más cara del mundo, porque es una ensaladilla que se llama real, porque está hecha con un cream crab del mar de Bering. Tú imagínate esos pescadores de Discovery Max de pesca radical sacando esos cangrejos que se muere la gente, en el cual hemos puesto todo el cariño, aparte del cangrejo, que es cangrejo, cereza del Jerte, aceite de Juan Barral, de Abade de Keiles, caviar español. Tenemos un producto nacional que no sabemos ni lo que tenemos, y tenemos que estar comprometidos en defenderlo. Mi siguiente pregunta seguía con eso. Si tú ahora mismo de cabeza me dijeras no te diría una dieta, pero como un desayuno, comida y cena con los mejores productos españoles que tú recuerdas, ¿cómo sería? Bueno, pues desayunaríamos por la mañana, pues empezaríamos con una miel de abeja, miel de verdad, con una miel artesana, con el zumo de un limón payés y con un poquito de jengibre rallado. Así empezaríamos la mañana, activando nuestro cuerpo, volviéndonos potentes y alcalinos, y poniéndonos el escudo protector. Después continuaría con lo que yo os di a probar cuando nos conocimos, que es un ghee, que es una mantequilla clarificada con un café recién molido 100% arábiga, a la cual se le añade una cucharada de aceite de coco, y eso te hace ¡bam! Y te pone las pilas para despertar tu cerebro y activarte para el resto del día. Y luego a media mañana empezaría con un almuerzo con un aceite de oliva virgen extra 100% arbequina, un poquito de pan tostado, pero un pan de masa madre, un pan nada industrializado. La industria alimentaria nos está matando. Y pues algo elaborado por nosotros, un pancito tostado con un poquito de jamón ibérico puro bellota, con omega 3, sin grasas saturadas ni cosas extrañas. Y ya directamente la comida, siempre un poquito de verdura, unas judías verdes, una menestra de Navarra, un espárrago de Tudela. Sería un espectáculo. Huevito payés o casero, una gallina felices. Al final el animal nos lo da todo en su producto, y si es un animal que vive feliz, un cerdo que vive en el campo comiendo bellotas, corriendo para arriba abajo, una gallina suelta, siempre nos lo va a dar en el producto. Y luego, pues bueno, para cenar siempre una cenita pues ligera. Me faltaría una comida entre medio para que estuviéramos entre las 6 a 7 comidas al día, pequeños bocados pero ricos e intensos. Siempre un poco de hidrato, un poco de proteína, siempre verdura con proteína, y hidrato solo por la mañana. Y bueno, yo creo que así. Nos faltaría la fruta, que para mí las verduras crudas y la fruta es indispensable, aunque es complicada de digerir. Pero bueno, siempre haciendo ese equilibrio, ¿no?, entre el hidrato, la proteína, sin abusar de la carne y tampoco ya desgraciadamente del pescado, pero sí tenemos ríos con aguas muy puras y podemos seguir comiendo pescados de río. De cabeza, de carrerilla y completo, ¿eh? Y completo. Charo, te voy a hacer una serie de preguntas de fogueo, de estas rápidas, preguntas rápidas. ¿Qué te gustaría hacer que no estás haciendo ahora mismo? ¿Qué me gustaría hacer? Pues, ¿qué me gustaría hacer? Un super viaje, como el que tú estás haciendo. ¿A dónde?
Por todo el mundo. Nos vamos el año que viene, juntos. Un super viaje por todo el mundo. Eso, me gustaría estar ahora mismo en una aldea, en cualquier sitio de cualquier parte del mundo, aprendiendo, cocinando a fuego y compartiendo con la gente del lugar. ¿El libro que más te ha impactado? Uy, el libro que más me ha impactado, aunque suena tópico de colegio, El diario de Ana Frank. ¿Tu canción favorita? Mi canción favorita, La chica de ayer. Oh. Que nos vemos en Guateque. Eso no lo sabes tú. Que nos vemos, que me voy a Madrid. Ya lo he visto. ¿De qué es aquello que más orgullosa te sientes? Oh, de mi padre y de mi madre, y de mis hermanas. ¿Cuál ha sido tu mayor fracaso? Mi mayor fracaso, el no haber creído en mí misma. ¿Y tu mayor éxito? El hacerlo y empezar a creer en mí misma. Si de repente la vida te lo quitara todo y solo te permitiera quedarte con una cosa, ¿qué sería? Mi ilusión, por volver a construirlo de nuevo. ¿Y qué te dices a ti en los momentos oscuros? Que puedes, si vales, si mira para atrás y mira lo que has conseguido. Charo, imagínate que ahora, aquí en Calabasa, alquilamos un avión y hoy o mañana es el día que más personas vienen en todo el mundo en Ibiza y vienen a Calabaza y hay 2 millones de personas en esta playa, que no sé si cabrían, ¿eh? Y nosotros colgamos un avión con un cartel con un mensaje. Y esto para terminar, ¿cuál sería tu mensaje? Cuida Ibiza, cuídala. Amigos, amiga, esto que has visto ha sido un chispazo de un torbellino, como te has dado cuenta, de reinvención, de disrupción, de talento, de genialidad, que se llama Charo Val. Si quieres encontrar a Charo Val, ¿dónde la encontramos, Charo? Uy, en cualquier parte del mundo. Bueno, sobre todo entre Ibiza, Madrid y La Habana. ¿Y en internet dónde te encontramos? Me encontráis en Facebook, en cualquiera de mis perfiles, Charo Val o La Cena del Gourmet, Cocineros por el Mundo, y luego en Insta, en Charo Val Chef, en Twitter, Charo Val, y bueno, a través de todas las redes sociales me podéis encontrar. Que estarán bien puestas en este post y abajo en la descripción del podcast. Charo, gracias por compartir tu genio con nosotros. Gracias. Gracias a vosotros por aguantarme y seguir escuchándome. Debo decir que ha sido una de las entrevistas más intensas, más cortas, pero con más chispazos de lo que me voy ahora con el coche a otro sitio, a Playa Embosa, pensando sobre muchas de las cosas que ha dicho Charo, porque no has pensado, porque has hablado con el corazón, y eso a veces es muy importante. Te lo agradezco, gracias por estar aquí, por cedernos este espacio, y gracias a ti, el oyente o la oyente, por estar aquí e intentar cambiar lo que importa. Ya sabes que si algo merece la pena, hay que hacerlo en exceso. Esto es Disrupt Everything Podcast Series con Charo Val y yo soy Isra García. Muchas gracias, Charo. Gracias a ti. Esto ha sido Disrupt Everything by Isra García. Encuentra el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti. Hey, gracias por llegar hasta aquí, por escuchar este podcast, ver este vídeo y sumarte a la liga del 1%, esa que marca la diferencia en el 99% restante. Gracias por tú, tal y como eres, tal y como ocurres. Te reto y te incito a que utilices una sola cosa de lo que has escuchado, visto en este podcast para tu vida, para impactar, para servir, para jugar, para practicar, para amar, para vivir, que es para lo que estamos aquí. Trabajar con excelencia, sí. Producir con excelencia, sí. Pero vivir con excelencia. Si esto ha resonado contigo, te espero en los nuevos episodios. Te espero en la Liga del 1%, la comunidad que poco a poco voy a empezar a construir con muchas cosas que no voy a desvelar, pero vas a vivir, tanto presenciales como online, tanto para tu vida, como para tu profesión, como para tu familia, como para tus negocios. Puedes suscribirte abajo, en la descripción,
Y un favor, voy a pedirte que si escuchas este podcast en YouTube, que vayas a Spotify o Apple Podcast, si utilizas alguno de ellos, te suscribas al podcast y dejes una valoración y una reseña, porque eso nos ayudará a llegar a todavía más personas. Este podcast ha alcanzado más de 6 millones de escuchas y más de 300.000 descargas al mes. Mi trabajo es seguir haciéndolo sin publicidad, sin pretender obtener nada más que esto. Para mí la acción, hacerlo, estar aquí es la propia realización, es el propio resultado, la propia recompensa. El haber impactado a cientos de miles de personas que ya están reinventándose a sí mismas. Si no utilizas ninguna de estas dos plataformas, deja un comentario aquí de qué te ha parecido, de cómo lo has vivido. Es importante porque tú cuentas, porque todo cuenta, porque cada instante es la gran victoria. Cada ser vivo es la gran victoria, cada uno de nosotros, cada movimiento, cada pensamiento, aunque no lo creamos, es la gran victoria de las victorias. Gracias, y vamos a seguir haciendo que las cosas sucedan, bailando con el momento, reinventándonos y utilizando la disrupción positiva para cambiar todo lo que importa. Vamos ahí.